¿Qué pasa, chavales? Nuevo vídeo. Como veis, estamos en el unboxing del W.L.F Parte 2 Remasterizado, la W.L.F Edition. No suelo hacer este tipo de vídeos. Bueno, realmente no suelo hacer ya ni vídeos, pero bueno, esta ocasión lo merece. Así que, bueno, para que veáis así es lo que es esta edición, la parte de fuera, a ver si lo puedo coger. Bastante tosca, dentro de lo que cabe. Que es un remasterizado, ¿sabes? Que no es que este juego ya ha salido. O sea, dentro de cabe está bien la edición. Te trae unas cuantas cosillas que lo vamos a ver ahora mismo. Pero la verdad que está bastante bien. Lo dicho, para ser una remasterización que este juego ya ha salido, está bastante bien. Vale, esto a ver si lo puedo conseguir abrir con una mano. No, vamos. Bueno, estaba por aquí, al final he tenido que abrir con las dos manos porque si no había complicaciones. Bueno, una vez lo hemos sacado del envoltorio, nos viene como esta cajita, que básicamente que no tiene, es muy simplona, o sea, por fuera ya ves tú, es todo negro y te pone de la tofa parte 2 remasterizado. Pero bueno, como lo que dicen es que lo importante está en el interior, ¿no? Así que vamos a abrirlo y fijaros aquí. Esto es básicamente lo que nos trae la W.L.F Edition, que es básicamente los cuatro pines. Esto es el casete que le da W.L.F en el módulo este lunar. Esto es la pulsera de Ellie, que se la da Dina. Esto es un martillo que yo que sé, el martillo este. Y esto es, creo que es la insignia de los víboras, o sea, la facción esta última. Yo creo que es eso, pero bueno. Básicamente después tenemos el parche de los lobos, o sea, el parche este está que lo parte. Está muy guapo. De hecho, yo creo que le voy a poner velcro y lo voy a usar. Aquí tenéis lo que son básicamente las cartas estas coleccionables que lo colecciona Eli. Pues básicamente aquí tenemos 47 cartas más 8 especiales que son así como de colorines. Eso lo estaréis viendo de fondo las cartas y todo el tema. Y por último tenéis por aquí el Steelbook. Desde aquí donde está la cosa buena. Aquí donde está la cosa buena. Vamos a ver si lo puedo sacar con una mano. Ahí está. Esto básicamente es el Steelbook. Que por un lado te viene la parte de... Por un lado te viene él y yendo para la Noria o yendo para no sé dónde, la verdad. Y por otra parte te viene Abby yendo para el teatro. Básicamente esto es el Steelbook. Vamos a abrirlo por dentro. Te viene básicamente lo que son las instrucciones estas típicas que te viene. Que bueno, que muy bien, que no se lo lee nadie. Y aquí tenemos lo que es el juego. A ver si lo puedo sacar sin que me cargue el disco. Bueno, este es básicamente el juego. The Last of Us Parte 2 remasterizado para Play 5. Y nada, esto por aquí, aquí estoy yo, mi jepeto. Puesto básicamente la edición, la W.L.F Edition, básicamente, no tiene más historia. O sea, es poquita cosa. Sí que es verdad que esto viene de un remasterizado, que este juego, la versión suya de Play 4 tuvo una edición coleccionista que era que era una pasada, pero bueno, esto es como un detalle, por así decirlo. Detalle barra gastar 310 pavos por el mismo juego, pero bueno. Vosotros miraréis como lo queráis mirar. Así que nada, pues esto básicamente el unboxing. O sea, tampoco tiene más misterio. O sea, son cuatro cosas, cuatro pegos. Pero está muy bien. O sea, veo para mí que me gusta mucho esta saga. La verdad que... y siempre nunca he podido comprarme una edición especial de estos juegos. La verdad que este básicamente fue mi primera, así que está bastante bien. Está muy simplona, pero bueno. Para mí me gusta bastante. Así que nada. Os voy a dejar con un gameplay de The Last of Us 2, con un directo que voy a hacer o que ya he hecho, depende de cuando monte el vídeo. Así que nada, un saludo y os dejo con el vídeo. Adiós. Pues casi 4 años después, después de mi vídeo de casi 20 horas jugando por primera vez este juego, llegamos llegamos aquí otra vez. Pero esta vez no vamos a jugar al modo historia primero. Porque ya el modo historia me lo he pasado como
20 veces casi aproximadamente, entre el modo realista, entre sacándome el platino y porque me apetecía, porque este juego me flipa bastante, la verdad. No sé si se notará, pero bueno. Vamos a jugar a los niveles perdidos, que tengo unas ganas loquísimas, tío. Es básicamente como no una expansión de la historia, sino cosas, escenarios y actividades, o como queréis llamarlo, que iban a meter en el modo historia, pero al final no lo metieron. Es como no completar lo que es la historia, pero coño, te da como un... que suma, ¿sabes? Básicamente, que es como un complemento. Y eso estoy ansioso porque no tengo ni idea, la verdad. Yo cuando hay canales de las tofas, que de información y todo el tema, no he querido ver esto. Esto no tengo ni pajolera idea, no tengo ni puta idea de lo que me voy a encontrar. Solo sé de lo que va, pero no tengo ni puta idea. Así que tengo unas ganas loquísimas. Vamos a ver cómo es esto. Vamos allá. Yo creo que a ver. Primero, ¿dónde está? ¿En extra? Improvisar. No quiero improvisar con la guitarra. No estoy inspirado. Será como se hizo, ¿no? Niveles perdidos, exactamente. Niveles perdidos, juega la primera versión de los niveles que se eliminaron durante el desarrollo. Sí, qué guapo va a estar esto. Desarrollo original de datos parte 2. Estos niveles se muestran en estado pre-alfa, inacabado, que refleja el aspecto que tenían cuando se eliminaron del juego. Básicamente lo que comentaba antes. Niveles perdidos, juega la primera versión de los niveles que se eliminaron durante el desarrollo original de datos parte 2. Bien. Estos niveles se muestran en estado pre-alfa, inacabado, que cuenta con un comentario de desarrolladores. Un comentario de los desarrolladores opcional. Estos niveles contienen spoilers. Me chupa un huevo. Me he jugado un puto juego 20 veces y te recomendamos que completes. Me chupa un 3 cojones y medio. Vamos a darle. Míralo. Míralo. Lo que está diciendo. Está Jackson. A ver. Eli está nervioso positivo en la fiesta en Jackson. Vale, esto, bueno. Una expansión de Jackson, que es lo que yo estaba pensando. Este nivel se muestra todo pre fin acabado que refleja. Tiene sobre línea marcadora. Entonces, ¿cuánto vale? Alcantarilla de Seattle. El día acaba atrapado en la alcantarilla de Seattle, vale. Vale. Cuando se cae de. Porque cuando le ataca un de este, vale, estupendo. Y esto. Tiene un brazo de sangre, no sé. Hostia, esto tiene que estar guapísimo, la verdad. Esto tiene que estar guapísimo. Bueno, vamos a dar la primera. Fiesta de Jackson. Vamos a darle. Comentarios de desarrolladores. Hacía comentarios de diseñador. Yo no sé si darle la verdad. Yo quiero ver cosas, tío. Yo quiero sensaciones mías. Yo no quiero que me esté contando que me estén comiendo la oreja, la verdad. Video de presentación. Comienza a nivel con un video de presentación de drama. Venga, vamos a darle, tío. Sí, venga. Da igual. Vamos. Callado. You're about to play an unfinished level from The Last of Us Part 2. The reason we added this section is there are a few sequences, and we picked the 3 of the best ones, that we cut from the game. You know, often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product. They were months away from being finished, but we wanted to give you an insight of what it's like when we built the game, because often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. This is the intro to the first deleted level, and this one is the roughest of the 3. We wanted to show more of how Jackson operates. So this is the festival where Ellie ultimately kisses Dina. This sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're in the farm with Dina. And we wanted to show what is the rest of Jackson doing, and wanted to put on the stick, make it interactive. So you could see when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. You could mix drinks, you could play with these kids that are playing a sort of clicker Marco Polo, sit down and listen to conversations. And all the different interactions were first or second pass, very, very early passes. The building blocks are there, but nothing is final. And ultimately, while we were very excited by this sequence, it's pretty fun and lighthearted. It just slowed things too much as we're barreling towards the end of the story at this point. So again, reminder, rough,
missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, missing dialogue, but pretty representative of what it would have been. So, enjoy. Básicamente nos van a dar un... Ojo. Básicamente nos va a dar una sesión de... Bueno. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer. Bueno, básicamente vamos a una sesión de la historia que le iban a meter casi al final, pero ralentizaba mucho lo que es el ritmo de la historia, así que no lo metieron. Dice que es una de las 3 peores. No, una de las 3 peores, perdón. Es de las 3 la peor. Pero bueno, que ya está, que vamos a ver. Que dice que puede estar muy inacabado, no sé cuánto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver de aquí. Vámonos para acá, por cierto. Bueno. Aquí no te sé decir si será mejor. Obviamente creo que se verá mejor en Play 5 que en Play 4, obviamente. Pero bueno, lo que sí voy a hacer, perdona, me toca mucho la poronga arenosa. Que tenga el granulado este, tío. El granulado este de mierda, fuera. Ahora sí. Se ve 1000 veces mejor, tío. Está el container. A ver, ¿esto qué? Originally, this level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance, where Ellie and Dina share their first kiss. Vale. Then we would play through farm, and when Ellie plays the guitar at night, she would remember the Seth incident. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little what you might expect emotionally coming from prior beats, because we were already purposefully disorienting you in time and space. Remember, you just came from this huge fight. To jump straight into it would have been a little too jarring. After some back and forth, we rooted it in Ellie's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. But this time, for a much more innocuous reason we'll find out later. She's nervous because she has a crush on Dina, who is the only reason why she's here at the dance. Vale. A ver qué por aquí. Bueno, ahí veis las texturas un poco rarunas. Bueno, básicamente son los comentarios de los desarrolladores, ¿no? Que está aquí, ¿no? Vale, la verdad que lo he escuchado que es bastante interesante. Que básicamente que aquí sale de una pelea que tuviste básicamente con quién era, tío. ¿Con quién era la pelea, tío? No sé si era con... Si lo querías meter después de la granja, sería con... Te lo estoy diciendo ahora mismo, con Tommy. Entonces, yo creo que después de esa pelea que tiene, no sé qué, o incluso a lo mejor esto lo metían después de la pelea con Abby, y eso obviamente hubiese sido un poco brusco, ¿sabes? Lo que dice la tía esta, así que vamos a ver que nos sigue contando. Oye, ¿se me está escuchando o estoy yo aquí hablando? Vale, se me escucha, venga. Vamos a seguir, a ver qué nos cuenta. Something we really wanted to do was highlight the way their lives had turned upside down since she went down this path. We had this idea of recontextualizing all of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level are moments of levity or shared history, all the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. Claro, hay que reflejar cómo iba a ser con esta parte. Quería reflejarte todo lo que hay en Jason y todo lo que básicamente cómo se vive la vida cotidiana y tal antes de embarcar hacia Santa Bárbara. O sea que sí, que muy bien. Vamos a darle. Bueno, ahí están ahí haciéndose... Ahí está, el buen cerdo 4K. El buen cerdo 4K están haciendo ahí. Vale. Vamos a beber. Dame una birra, primo.
Ah, que me la estoy fabricando. Ah, bueno. Bueno, la cerveza, vamos. Ah, bueno. Ah, vale, que se hace. Ah, vale, que se hace ya la cerveza, claro, claro. Claro, me digo yo, a lo mejor es que el menú está mal, no, se hace ya la cerveza. ¿No puedo otra cosa? ¿Un tequila ahí? Bueno, a ver qué We dice. use our workbench a lot to make a lot of things that kill and maim and hurt people. Here, we had the silly idea of using the same feel, harkening back to the same animations, using the exact same UI to instead fix a drink. Like the workbench, you could pick your base, and then you could add something to it. And at the time, we had some different reactions from Ellie based on how strong you chose to make the drink. Something we wanted to prototype, though, before it got cut, was picking up some ingredients around to add, like a lime or maybe a bottle of someone's favorite whiskey or salt, like you were earning upgrades. We also toyed with having Ellie carry around the drink you made and occasionally sip it, psyching herself up to go talk to Dina inside because she's nervous. It got too noodly, though, because she would need to keep placing it somewhere before she did anything, so it would have ended up more trouble than it was worth. Vale. Vamos a ver por aquí. Vamos a ir descubriéndolo. Uf. A ver. Vale, es que las animaciones tampoco que sean del otro mundo, como he dicho Drama. Venga, primo. Tío, eso, vamos, lo he tirado. A la mierda. A ver qué dice aquí. It is not a festival without one of these throwing games. This one, of course, uses our throwable system where you're often chucking explosive things or stunning things, but for a more wholesome purpose, although some people take this game really seriously. A fun aspect of this is if you did well, you could win a toy here. Ellie would place it in her pocket. If you had done this, you'd find the toy with JJ, the baby, later back at the farm. When we cut this, the toy made it through anyway because it was so cute. It is the same one you see on the tractor at the farm. Ollie the elephant. Ah, amigo. Sí, el juguetito que le da Eli al bebé básicamente es el juguetito que hubiese ganado si hubiese completado esto. Claro. Hostia, pues ya ves. Estaría guapísimo, la verdad, eso. A ver. El niño que está haciendo de clicker. Cholo. Acá. Y yo qué guapo. No me jodas esto, y hubiese estado guapísimo meterlo. Este qué guapo, tío. Qué guapo ellos. Oh my God, los babies. This is one of my favorite sections because I think that it achieves both the slice of life aspect of Jackson while also being a stark reminder of how dark the world that they live in really is. To attract attention and curiosity, one of the kids was supposed to make this adorable, messed up little clicker impression, and the others would giggle. We tried a version where if you got close enough, the kid might try to follow you a little before turning back. Since clickers are blind and move by echolocation, for this game of messed up tag, Ellie must close her eyes and listen for when the children give themselves away. The thought was that these kids are in relative safety. They still grow up with the dangers of clickers and runners, and all those lessons would embed themselves in the games that they play. When the festival got cut, they tried to preserve this moment and move it to the front of the game where the snowball fight is, as a tutorial. However, being in the headspace of a clicker doesn't really teach you how to deal with them. Eventually, it evolved, and they instead made the snowball fight, which was, I think, way more effective. For me, it's character illuminating that not only does Ellie know this game, she plays along. There's a familiarity with the kids that's really nice to see, especially because it's such a difference from the Ellie we see later, who has a sort of hollow normalcy that she's trying to get with JJ.
but kind of fails. Claro, esto... Lo de imitar chasqueadero lo quería meter al principio del juego, cuando te encuentras a los niños jugando con la nieve, pero al final no lo quiso meter porque es básicamente como si fuese un tutorial. Entonces no te iba a enseñar mucho, básicamente. Entonces ya está. A ver aquí qué me hace. ¿Esto qué es? Ah, que me va a pintar. Ah, bueno, me ha pintado literalmente nada. Nada, es que le falta animación, obviamente, como ha dicho el Nate Drunkman. The makeup artist is pretty simple. It's one of those little in-game scenes we peppered in to make it feel like Ellie had roots in the town. Hallie, our writer, mentioned that in her mind, an ex-girlfriend of Ellie's tattooed her arm to cover up her scar. So we figured this might be the only time you get to see that. We wanted to hint at it and allude to it and make it feel like there had been so much more that had been happening and so much more that Ellie threw away. Vale, me parece muy bien. A ver aquí. Oh, lo del mazo. Lo del mazo, dame el mazo. Dame el mazo, coño. Dame el mazo, coño. Ahora para que le pegue al de atrás, ¿ves? Pulsa el cuadrado para empezar el golpe. Y luego pulsa el cuadrado otra vez para tal. Toma, niño. Toma, primo. Ah, sí que le falta un tela de algo. Obviamente esto está inacabado, o sea que no es nada de otro mundo. Pero bueno, está interesante verlo. A ver. Hostia, esta es María, ¿no? ¿Esa es María? Exactamente, esa es María. Bueno, siéntate. Bueno, te sientas, ¿qué haces? Hay un poquito ahí al juego. Uy. ¿Cómo coño me levanto, tío? ¿Cómo carajo me levanto? Ah, su puta madre, no me puedo levantar, tío. Ah, vale, ya está. Bueno, está sentado un ratito. Vamos a proseguir. A ver, aquí qué dice. Lo suyo es entrar adentro, no sé qué, pero bueno, vamos a ver aquí qué dice. There's a hidden spot at the back that was just a bit of fun. It was highlighting Jackson's normalcy with something we would find in a real world. In the back, you would find teenagers finding some alone time with each other in a dark corner of a party. It was rewarding the player for peeking into a hidden corner, but ultimately redirecting them back to the festival. We also had versions of them smoking weed here, despite Maria's consternation, probably having gotten it from También G. haciendo cosas locas, ¿no? Dejo. Bueno, vamos al lío, ¿no? Vamos a entrar a la fiesta, loco. Vamos a entrar para adentro. Ahí está la María. Y... y ahí está Tommy. ¿Ah, bueno está? Bueno. Vale, me parece bien. Aquí, esto ya se supone que es lo bueno, porque esto ya básicamente aquí está como jugando, ¿no? Así que vamos a darle. Comentario de los desarrolladores, sí. Vale, me gusta esto, vale. A ver qué nos dice.
In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle, this comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out of a window and gets swept away by the current. And then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them were for pacing purposes. But here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final, but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Mira, te digo una cosa. Mira, que está aquí. Te ataca asustador ese. Aquí está en español. Aquí está en español. Ahí está, aquí justo. Se lleva para abajo. Hasta aquí como el juego original. A ver qué diferencia hay. Ahí le pega 4 puñaladas, toma por culo. Ahí. Vale. Aquí ya cambia la cosa, claro. Vale. Buah, esto es otra cosa, macho, claro. Es otra historia. Ve, aquí no llegamos ni de coña. Aquí es como si hubiese... Siempre me ha dado la sensación... ¿Dónde narices estoy? Siempre me ha dado la sensación de que cuando me metía por la alcantarilla, fíjate lo que te digo, que hacía como si pareciese un corte. Pues fíjate, aquí está el corte, mágico. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa por aquí? The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Here, it's a positive to have found a ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. Sí, que dice que está aquí la escalera que tú te piensas que es la salida, pero realmente te como una polla de goma. Entonces, la razón de esto es básicamente para que el jugador se sienta como gratificado por saber cómo salir, pero no de la forma que espera, básicamente, así me da cuenta. Vale, pues vamos a tirar para adentro. Vamos para otro lado, vamos para acá. A poco a 4 tiros. Eso. This level, internally known as Find Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game-wide, however it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie when you were avoiding the waves. Vale, que esto como vaina lo hago. Esto, vale. Esto siempre hace... Lo de las tapas es siempre lo mismo. Todo lo que sea amarillo es la solución. O sea... A ver, pulsa control mientras apunta para apuntar por encima de los... A ver, no, para cambiar de hombre. Vale, te metes para acá. Esto es muy Uncharted, Madre mía, esto es muy Uncharted, también te digo. Vale, esto va por aquí. ¿Puedo entrar? A ver qué me dice mi colega. When players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real reason for this dead-end room is that on the reversal when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards.
a pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Así básicamente, que tú ves... Eso que pasa que es que Naughty Dog hace siempre lo mismo, tío. Las zonas estas que son amarillas o te ponen otro patrón de color, siempre es la solución. Yo, si hubiese venido por aquí, yo sabría ya perfectamente que por ahí ya no te tenés que tirar. Te haga un salto, que haga lo que tú quieras. Ahora, yo vendría aquí a lootear, obviamente. Yo abriría y lootearía esto. Por aquí, claro, te comes. Ven aquí esto. Aquí. Esto aquí. Esto aquí. Pues tío, yo te digo una cosa. Está muy bien que metan esto, lo de la escena está eliminada. Pero coño, ya que lo va a meter, que sí que está muy bien que son escenas eliminadas, que no sé qué. Pero tío, ya que lo va a meter, no sé si me explico, ya que lo va a meter, que lo pulan un poco, ¿no? ¿Sabes? A mí me hubiese gustado que, por ejemplo, la primera de Jason tuviese diálogo, por ejemplo. Bueno, diálogo ya es más difícil, porque eso es... Diálogo más difícil, que si ya no se ha hecho en el juego final, no se va a volver a repetir, ¿sabes? Que no es un diálogo ya que se ha hecho, ¿sabes? No lo va a volver a hacer contratado otra vez, no. Pero por ejemplo, los remodelados y todo el tema, coño, yo hubiese pegado un retoque, ¿sabes? Pero bueno, ya está. A mí esto me parece increíble porque esto es que no me lo hubiesen imaginado, ¿sabes? Es que estoy en lo de las tuberías, que lo de las tuberías literalmente tarda 2 minutos y aquí te puedes tirar hasta 10 minutos más, como ha dicho el desarrollador este. Bueno, ¿ves? Pues obviamente es por aquí, así que tú tienes que correr. Y, vale, si no salta te como un... Vale. Ah, está una putada, ¿ok? Como te equivoques. Como te equivoques te dan por culo, ¿ves? Y otra vez de nuevo. Vamos para allá. Por aquí. Vamos corrandilla. Y subes para arriba. Coge lo que hay aquí. Qué ganas de largarme. ¿Esto sirve? Diario. Throughout the rest of the level, we also use light to indicate to the player that they were heading in the right direction. At each turn, however, we block the direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. Oye, que básicamente te están puteando. Básicamente te están puteando, pero sin decírtelo. Ahí está esto. Ves, te encuentras que ahí está la salida, de puta madre, pero claro. Te dice... Pues por ahí va a ser, no, chiquito, vas a tener que subir. Vas a tener que, en plan, te están mareando, vamos, básicamente. Que te dé como ese agobio de estar atrapado, vamos. Putándote, así, por así decirlo. Vamos, que no dice. We slowly introduce the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to, and encourage, the player to climb into such small pipes that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not have recognised as a playable space, let alone the desired route they need to take. Es que, yo lo vuelvo a decir, te está diciendo que el jugador se anima a meterse por... me tengo que animar, 100%, si no me quedo ahí atrapado, ¿sabes? Me tengo que animar 100%, si no me quedo atrapado, pero el tema es... Obviamente yo voy a saber por dónde voy a tirar, es que no por nada, sino porque es que siempre hace lo mismo, o sea, siempre pone las cosas estas amarillas que te indica por dónde tienes que ir. Eso lo hace tanto el de Last of Us como el Uncharted, siempre. O sea, y es algo que a mí personalmente no me gusta mucho, pero bueno, me da igual, ¿sabes? Así que venga, vamos para arriba. Arriba y afuera. Tú ve arriba y afuera.
arriba y afuera. We added a tiny space just to reward the player's exploration with a pickup item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. Entonces aquí, si te tumba, tú te metes por aquí y te tienes como... Siempre lo hacen, siempre... En los recovecos más inhóspitos siempre te meten luz, o sea que esta gente te recompensa por ser un poco... por ser buen lutado, básicamente. Y es el motivo de... Yo veo que está la nota esa del desarrollador. Vale, pues aquí en principio, pues obviamente me tengo que tirar por aquí. ¿Por qué? Porque está el marquita amarillo otra vez. A ver qué me dice. We love the idea of making Ellie prone through a tiny, dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our prone mechanic. A unique camera setup was created to support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to manoeuvre in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused issues crawling around corners. We put extra effort into the custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. Ya ves. Es una mecánica que metieron para meter por tubería y estar arrastrándote, y lo que es el tema de las cámaras le da un poco de problema, entonces... Y metieron física para que la mía de la suciedad pues lo arrastre, por así decirlo. Vamos por aquí. In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Sí, básicamente para que te sientas agobiado otra vez, sientas que estás eso, básicamente estresado y tal, lo que te hace es, para que cambie lo que es la dinámica y que no sea repetitivo, es que en vez de pasar por zonas estrechas de tubería, pues pase por zonas estrechas de paredes. O sea que básicamente es eso. Por aquí, ¿ves? Aquí por ejemplo, yo sé que aquí no puedo tirar. Por aquí no puedo tirar. ¿Por qué? Porque no está lo amarillo como está aquí, ¿sabes? O sea, es que es algo muy vasto, tío. Eso es algo que tienen que mirarlo para el siguiente de las of Us si lo sacan, claro. Esto es muy vasto, tío. Es que esto, una persona normal, una persona normal no se da cuenta, pero hasta cierto punto, ¿sabes? Es que esto es muy obvio. Es que esto es muy obvio. Que te jodan, universo. ¿Sabes? Eso es lo que te he dicho yo. Menudo sitio de mierda para morir. Y ahora aquí salimos aquí. A ver qué me dice mi compadre. Originally, we had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. Sí, que básicamente que bajaron lo que es el nivel del agua porque la gente pues se pensaba que no había salido, entonces se tiraban para atrás. Tiraban para atrás y volvían por donde han venido, entonces bajaron el nivel del agua para que, aunque no de esa inmersión como a ellos les gustara, pero prefieren eso a que esté el jugador todo el rato para arriba abajo sin encontrar el camino correcto, ¿sabes? Y eso que eso la gente, a los desarrolladores le vuelve loco, ¿verdad? As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. A clicker that has sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face.
all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Ultimately, we decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centrepiece of that experience. Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Hostia, 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 vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Puta mierda! Aquí hay un chasqueador y obviamente va a pasar, dice que va a pasar muy cerca, vamos a pasar muy cerca de él. Y dice que le recuerda como a Joel, digo que se venga, vamos a verlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Y yo qué locura! ¡Y yo qué guapo! Y yo, mamá. Hostia, el estrés postraumático, claro. Hostia, qué guapo, tío. ¡Dios! Y yo hubiese estado ¡Mierda! hubiese estado guapísimo, compadre. Ah, y aquí estamos. Y esto ya es el juego. 100%. Esto ya es el juego. Joder, tío, pues vaya, no sé si no hemos perdido cosas, ¿eh? For the final section, we eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. An earlier iteration used the current that we'd shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. But instead they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Sí, ya, venga, bueno. Sí que es verdad que gracias a los diálogos no me estoy perdiendo cosas, ¿sabes? Y sé más o menos cómo va el tema. Pero me ha hecho como un micro spoiler el desarrollado, pero bueno, ellos, qué guapo, tío. Eso podría haberlos metido, tío. Ya ves, esto ya es el juego. Esto ya es desde que nos tiran desde el edificio. Desde que nos tiran del edificio pasamos directamente aquí, ¿sabes? O sea, y todo lo que hemos hecho antes, madre mía, no lo hubiésemos sabido, nos hubiésemos perdido. Hostia, qué guapo, tío. Ya ves. Realmente esto sería como completar un poquito lo que es esta zona, tío. Ya, qué pasada, tío. Y aquí será lo mismo, si voy por aquí arriba, si voy para allá, no sé qué. A ver si por aquí más cositas. O sea, para allá. Vamos a ver. Aquí ya no hay más bocadilla de eso, ¿no? Venga, pues vámonos. Esto ya sea como en el juego. Vamos para acá, vamos para allá. Sube por aquí arriba. A ver aquí qué hay. Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Ahí está. Básicamente esto es lo que mantuvieron. Por aquí no tiran. Ya pues esto ya va a subir para arriba. The last ladder climb is quite lengthy, and although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. Vale, básicamente ahora tenemos que subir. Yo no sé si va a la estación de metro, exactamente. Pero espérate a ver si han metido algo.
El bocadillo 16 no lo he visto, ¿eh? Vamos a ver si... Pues el bocadillo 16, pues se ha pedido lo que dirá. Pero bueno, y yo, hubiese estado guapísimo ello meter esto, tío. Me hubiese flipado, tío. Madre mía. Bueno, y nos queda el último, que es la cacería. Eli siguió un rato de sangre hasta un almacén abandonado. Vamos a verlo. Comentado de sí, video presentación, sí. Inicio. La cacería. For this third and final deleted level, what we call the boar hunt sequence, this was a sequence pretty late in the game. It was right after the whole Seattle Abby sequence where Abby spares Ellie. And then we wanted to come back into Ellie's story, but keep it a bit mysterious of how much time has passed, where is Ellie now? So we're coming in on Ellie, and she's following a trail of blood. And we wanted to mirror, in a way, the deer hunt sequence from the first game, but this time do it with a boar. And there's something with Ellie that now she can't let go of this violence. She's pursuing it, even against this innocent animal. This was another opportunity to show how the violence that Ellie has experienced, the violence that she witnessed being afflicted onto Joel, is still sticking with her, and she's still experiencing these PTSD moments. This was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks were all there. I think you'll have fun to see, like, again, a rough, unfinished sequence that you can play. You can see all the way to the end, and including a cinematic that we end up cutting. And the remnants of the sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. Eso So que this part of estaba the yo story that we pensando. developed still made its way into the Hostia. game as kind of optional stuff that you could read about, Hostia, but here sí, you sí, get to sí, sí, experience sí, it. sí. So as a reminder, this is pretty rough, months away from being finished, but you get to see it now. ¿Ves? Una de la entrada de diario. Una de las entradas de diario que te menciona el jabalí. Pues ese, básicamente. Bueno, vamos a ver. Esta es demascarada. ¿Dónde estás? Bueno, esta es la que está más avanzada. O sea, que esto que lo quitaron del juego muy tarde. O sea, que tiene pinta de que va a estar bien jugable, la verdad. Bueno, vamos a darle So aquí. the boar hunt was one of the hardest levels for me to work on. It was a huge challenge with the systems that we had, and we kept trying, but it never felt quite right. Originally, the level happened after the Jackson Festival, which also got cut, but before Farm. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. Vale. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out. Ellie is alone. Her hair is short. So maybe this is the future or the present. And she's hunting. Hunting who? Abby still? Vale, esto básicamente sucede después de la pelea en el teatro. Y en este momento no sabe si Dina está viva, si Dina está muerta, no tiene ni puta idea. Pero bueno, vamos a cazar un jabalí. ¿Dónde está, jabalí? ¿Dónde está? Ahí está el rastro de sangre. Y que esto sucede antes de la granja, básicamente. Antes de la granja sucede esto. Básicamente como... vamos, justamente que está entre la pelea de Abby y la granja. Vamos, por eso me das cuenta. Vale, por ahí viene la sangre. In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar was the hope.
In all of these iterations, especially of these wider areas, it required custom AI and scripting to make sure it continued to feel organic as an animal, but we really needed it to do specific stuff. It needed to be able to close distances really, really quickly. It needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close, or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? Vale. Vamos para acá. Hostia puta, tío. A mí me hubiese molado tela. Mira, lo de la fiesta de Yaso me da igual que lo metan o no, porque ya ves tú, es un tramo chiquitito. Esto veremos a ver. Pero ello de la alcantarilla hubiese estado guapísimo, ella, compadre. Y no entiendo por qué lo han quitado 10 minutos más, 10 minutos menos, ya ves tú, tío. Menos mal que no lo han dado, tío. Y hubiese estado guapísimo meterlo. Ojalá hubiese un mod en el que, en el caso de que lo saquen para PC, ojalá hubiese un mod en el que ya no que todas las escenas limitadas se metan, sino que solamente concretamente la de la alcantarilla se meta porque es muy clean, tío. Es muy clean, está guapísimo, tío. La verdad. Está muy guapo, tío. A mí me ha molado, la verdad. Bueno, aquí. We must have gone through 5 or 6 iterations of the boar fight and all, and every single time it changed pretty drastically. We split it into clear phases, where one was like all long range. We tried another where you're getting close and you get the jump on it quite literally. You're jumping off of a rock to attack it. And then finally, we tried a bunch where you almost sort of go around a bunch of trailers and try and wrestle it. We uncovered after some time that taking down a boar over several phases felt very laborious and a little dramatic. It was comically long, it felt too boss-like, a little too gamey. We decided to cut the first few phases, and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off-screen. So that allowed us to focus on feeling like we're closing in on prey and to introduce the boar when it was at its most dangerous. Already hurt, already feral, much too close for comfort. And so the thinking was it would bring us more into Ellie's mindset. Is this really hunting for food, or is she hunting for some other reason? Sí, que básicamente que para hacer esta misión probaron muchísimas cosas y que la que más factible era que el jabalí ya estuviese ya prácticamente ya herido, ¿no? Pues si no, si hubiese una pelea desde cero, sería un poquito aburrido, la verdad. Entonces, vamos a probar. Te pillé. ¿Dónde coño está el puto jabalí de los cojones, tío? ¿Dónde anda? Uf, que me tengo que pelear con el jabalí dentro, man. Me va a partir la crisma, The gas station was built to highlight the boar's destructiveness. Since it's cramped, the boar feels larger. We also feel trapped with it, though perhaps it's trapped with us. When it charges, it gets to us quickly, so we must be on our toes. This made it more aligned with Ellie's sort of hunting for trouble mindset. Listening became more important, as well as moving around slowly so it didn't hear you. Could you spot it before it saw or heard you? And could you get a shot off quickly enough so you could dodge out of the way? Or is the shot worth the cost after? It feels like a gamble. By the end of the fight, everything would likely be in shambles, the boar would burst through the back, and Ellie would follow it and finally enact revenge. Vale, que me ha contado ya la película, vamos. Me ha contado que vamos a pelear con el jabalí dentro, que se va a ir para afuera, vamos a seguirle y después vamos a pegar 4 puñaladas y a dar más por culo. O sea, básicamente me ha contado la película otra vez. Bueno, vamos a mirar por aquí fuera si hay algo más. Nada. Hostia, pues hubiese molado si no comentara la verdad. Porque es que hemos hecho ya todos los spoilers, tío, pero bueno.
Así ya lo veis vosotros también. Vale. No veo nada. Bueno, que va un poco raro uno. Ponme la polla, perro. ¿Dónde está? Ha venido los cojones. Mira dónde está ellos. Hola. Yes. Ah, se va No para hay afuera. dónde ir. Ah, ¿qué dices? The boar kill was supposed to be anything but glorious. With the boar whimpering at the back of the gas station after Ellie's relentless hunt. After this, hearing the drone that we kinda come to associate with Ellie's trauma, we would hard cut to the stream where she's washing her hands and holding rabbits that she hunted, about to return to Dina. And there would be no mention of the boar. Vale, que después de esto recuerda un trauma con Joel y después en el juego principal conectaría con cuando se lava las manos en el río ese y después va para la cabaña y se encuentra a Tommy, le cuenta la película de Santa Bárbara y se cabrea, le manda a tomar por culo, no sé qué, vale, venga. ¿Se Estupendo. acabó? Lo pillo. Pues básicamente eso. Pues ya estaría, ¿no? Pues la verdad que sinceramente yo me quedo con este, tío. Este, sinceramente hablando, no entiendo por qué no lo han metido. Porque tampoco es muy largo, o sea, son 10 minutitos. Como mucho. O sea, tampoco es muy largo y le hubiese dado, yo qué sé, ¿sabes? También sí que es verdad que lo que dice, lo que han dicho, que el nivel, que esto es Seattle día 2 yendo a por Nora y ella es larguito, la verdad. Es un poquito larguito, ¿sabes? Y seguramente lo habrán hecho para que no sea eso tan largo, pero 10 minutos más, 10 minutos menos, te digo yo que no pasa nada. Y encima es que le da una vidilla a los túneles, tío, ¿sabes? Yo qué sé. Yo ojalá hubiese un mod para meter por lo menos este nivel perdido. Este nivel perdido en la historia principal. Un mod cuando salga para PC, ojalá que salga, seguramente sí. Sí, a la polla, tío. Pues nada, pues aquí hasta aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Esto sería los niveles perdidos. Ya haré un streaming más de jugando al modo este de sin retorno, que es el roguelike este que han metido nuevo, que eso tenía que estar guapísimo y súper entretenido. Pero este directo quería hacerlo, pues este vídeo quería hacer básicamente para ver los niveles perdidos, para complementar un poquito más, si se puede llamar así, la historia principal del juego. Así que nada, chavales, un saludo y nos vemos la próxima. Adiós.